Ok. Buenas tardes, chicas. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de funciones. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase el día de hoy? Es explicar y definir el concepto de funciones inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, constante, creciente, decreciente, estrictamente decreciente, par, impar, acotada y periódica. Dada una función periódica, identificar su periodo fundamental y dada la gráfica de una función de variable real, reconocer todas las características antes mencionadas. Empecemos definiendo funciones inyectivas. Una función que va de x en y es inyectiva si, solo si, para cualquier elección de números x1 y x2, si estos son diferentes, el dominio de f. Entonces sería f evaluado en x1 va a ser diferente a f evaluado en x2. ¿Esto qué quiere decir con la notación? Esto es una notación. ¿Qué quiere decir? Que para todo x1, x2 que va a pertenecer a x, va a ser diferente x1 y x2. Entonces, nuestras funciones evaluadas van a ser también diferentes. ¿Ok? Vuelvo y repito, para todo x,1, x1, x2 va a pertenecer a x solo si se cumple esto. Un ratito. Solo si se cumple esto. Que la función de x1 va a ser diferente a la función de x2. Espérenme un ratito. Ok, entonces, mi criterio de la recta horizontal, que es nuestro primer teorema de tu tema, dice que una curva en el plano cartesiano representa una función inyectiva. Si y solo si cualquier recta horizontal que se interseca su gráfica como máximo en un punto. Para que se cumpla una función inyectiva dentro de una gráfica, va a haber mi criterio de la recta horizontal, que es que una curva en el plano cartesiano va a representar una función inyectiva. Pero para que represente esa función inyectiva, se debe cumplir que sí, solo sí, cualquier recta horizontal que se interseca en su gráfica, en este caso, digamos que tengo una curva así. Cualquier recta horizontal que se intersecta con su gráfica como máximo en un punto. Máximo en un punto. Veamos. A continuación. Ok, entonces vamos a ver la gráfica de mi función. En el literal A vamos a tener que f no es inyectiva y acá f es inyectiva. Veamos. Tenemos que la aplicación de este teorema se puede observar que en el literal A, la recta horizontal, donde dice que y es igual a k, y recta, que se intersecta a la gráfica en dos puntos distintos. Entonces, por lo tanto, no es una función inyectiva, porque solo se tiene que como máximo intersectar en un punto.
pero acá se interseca en dos puntos. En este que está aquí, que es x1, acá, y x2, acá. Entonces, esto no es una función. En cambio, si nos damos cuenta en el literal B, solo se interseca en un punto mi recta horizontal, que es y igual a acá. En este punto. No se te interseca. No hay otra recta acá, no hay otra recta por acá, no. Solo hay esta nomás. Entonces yo puedo definir que mi función es inyectiva dentro de una gráfica de funciones. Suelen haber ejercicios de definir qué tipo de gráfica son esas, ¿no? Te pueden poner una gráfica y decir, ok, qué tipo de gráfica, si es inyectiva, si es sobreyectiva. O también a veces en los exámenes pueden tomar lo que son, en este caso, eh, identificar las características que tiene una gráfica. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene una gráfica de función inyectiva? Ok, primero es que la recta horizontal que se interseca dentro de mi curva debe solo haber un punto. O sea, solo se debe intersecar un punto, ¿ya? Y que para todo x1, x2 que pertenezca a x, al conjunto de x, se debe de cumplir lo siguiente, que x1 debe ser diferente a x2, por lo cual nosotros podemos decir que la función de x1 también debe ser diferente a la función de x2. Listo, esas son mis características esenciales para decir nosotros qué tipo de función es esa gráfica. Ahora veamos lo que es la función sobreyectiva. ¿Qué me dice la función sobreyectiva? Es que una función de x en y es sobreyectiva si y solo si todo elemento de y que se encuentra relacionado con algún elemento de x, lo cual se representa por la siguiente notación. Tengo una notación. Entonces, ¿qué me dice mi notación de la función sobreyectiva? Es que para todo y que pertenezca a y, o sea, y va a ser como mi elemento, o sea, va a ser como mi conjunto, y y va a ser mi elemento del conjunto. Entonces, para todo y elemento que pertenezca al conjunto Y mayúscula, va a existir un X minúscula que es elemento que va a pertenecer a mi conjunto de X, ¿ya? Que eso quiere decir que Y es igual a la función de X. Entonces, utilizando la definición dada en el capítulo 1 que vimos nosotros, entonces, y la representación gráfica de una función, tenemos que f es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con por lo menos un elemento del conjunto, de elemento de dominio. Recuerden cuando vimos conjuntos y decíamos que decíamos que un conjunto es sobreyectiva si se relaciona un elemento de llegada con un elemento del dominio, por lo menos con un elemento del dominio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos decir que el rango de esa función debe de coincidir con el conjunto de llegada. Entonces, es lo que yo decía de que teníamos A1, 2 y acá está 3, 2. Un elemento con un elemento de relación. Entonces, una función puede ser sobreyectiva y no ser inyectiva, ¿ya? Para concluir que una función que va de x en y es sobreyectiva, se tendrá que conocer el conjunto de llegada de y. Siempre este es x y siempre este y. Entonces, para nosotros saber si esa función es sobreyectiva, nosotros siempre tenemos que conocer el conjunto de llegada, conocer a dónde llega mi conjunto, ¿ok? Entonces, recuerden que también una de las características, en este caso anoten que una de las características de función de sobreyectiva es que eh, para que esa función sea sobreyectiva, es que todo elemento del conjunto de llegada esté relacionado con un elemento, por lo menos con un elemento del dominio. Esa es una característica esencial. ¿Cuál es la otra? Es que para saber si esa función es sobreyectiva, se tendrá que conocer el conjunto de llegada, o sea, los elementos que están dentro del conjunto de llegada. Veamos la gráfica. Entonces, a partir de esta definición, se deduce que si f es sobreyectiva, el rango de mi función va a ser igual a y. Aquí f no es sobreyectiva. En cambio, acá
f sobre eyectiva. ¿Ya? Porque esta gráfica me permite decir que para cada conjunto de llegada va a existir por lo menos un elemento que se conecte con el dominio. ¿Ya? Veamos la función creciente y decreciente. Veamos la función creciente. ¿Qué me dice la función creciente? Que una función f es creciente en un intervalo de i mayúscula si y solo si para cualquier elección de x1 y x2 que pertenezcan al conjunto i mayúscula, siempre que x1 sea menor a x2, tenemos que nuestra función va a ser, tenemos que la función de x1 va a ser menor o igual a la función de x2. Esto, transformado en mi notación, ¿qué nos quiere decir? Que para todo x, 2 que pertenezca al conjunto i, x1 va a ser menor a x2, entonces mi función x1 va a ser menor o igual a mi función x2. ¿Ok? Y veamos cómo se comporta nuestra gráfica. ¿Qué me dice la gráfica Pro? ¿Qué me dice la gráfica de funciones? Es que vamos a tener que una función es creciente y una función que no es creciente. ¿Ok? Entonces se puede notar que la figura de literal A, que a medida que los valores de x, se dan cuenta, a medida que los valores de x aumentan en el intervalo de y, este es mi intervalo, ¿verdad? Entonces, digamos que tengo x1 acá. Entonces, a medida que mis valores van aumentando, ¿qué quiere decir? Que va a hacerse, o sea, que estos valores se van haciendo más pequeños. Por ejemplo, recuerden que si este valor, miren, si este valor va aumentando, este valor que está aquí, a ver, vamos a ponerlo acá para hacer. Tengo x1 acá, ¿verdad? Y tengo x2 acá. ¿Qué quiere decir? Que si mi valor x1 va hacia la derecha, o sea, va aumentando, ¿ok? Este es x1 va siendo menor que x2, porque aquí ya hay otros x, aquí hay un x1.1, x1.2, entonces este x1 se va haciendo más pequeño a este, porque va aumentando, ¿no? Acá. Y x1 se va haciendo pequeño a x2. Entonces, yo puedo decir que los valores también se aumentan o se mantienen iguales. Por otra parte, si nosotros nos damos cuenta acá, no corresponde a una función creciente, ya que no cumple la definición dada. Entonces, podemos decir que una función es creciente a medida que se va aumentando mi x en el intervalo de esos dos, en mi intervalo de esos dos puntos, ¿ok? Y también tenemos que definir de que x1 debe ser menor a x2, entonces mi función x1 va a ser menor o igual a mi función x2. Función estrictamente creciente. Veamos la definición de función estrictamente creciente. Es que una función f es estrictamente creciente en un intervalo de i si y solo si para cualquier elección de x1 en x2, siempre que x1 sea menor a x2, tenemos que la función de x1 va a ser menor a la función en x2. Recuerden que anteriormente nosotros teníamos, cuando decíamos que es una función creciente, que mi función x1 es menor o igual a, a mi función de x2. Ok, eso lo decíamos cuando teníamos una función creciente, ¿no? Ya. En este caso, una función estrictamente creciente, le quitamos ese igual y solo simplemente le ponemos menor. Entonces, la notación es la misma, pero simplemente en vez de poner igual, en vez de poner menor igual, simplemente le dejamos el menor. Entonces, para que sea estrictamente creciente, en este caso, si se dan cuenta, mientras x va aumentando, mi gráfica aumenta y va creciendo, ¿ok? De esta manera, hacia arriba.
Cuando una función es decreciente. Una función f es decreciente en un intervalo de i si y solo si para cualquier elección de x1 y x2 en el intervalo de i. Entonces, siempre que x1 sea menor a x2, aquí tenemos el contrario. O sea, que f de x1 va a ser mayor o igual a f de x2. Mi notación en este caso es la misma, pero cambia al momento de nosotros definir nuestras funciones. Ya no es menor igual ni es menor, sino que en este caso es mayor igual, porque estamos hablando de la función decreciente. ¿Y cómo se representa en la gráfica? De esta manera. Se puede notar en la figura de literal A que a medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de la función de x va a disminuir. Este es x, pero mis valores evaluados en la función disminuye, lo que hace que la gráfica vaya cayendo en esta manera. Así. En este caso, la de acá no corresponde a una función decreciente, porque esto nos dice que es una función creciente, va subiendo. Y cuando una función es estrictamente creciente, cuando simplemente le cambiamos esta parte de aquí, ya no le ponemos mayor o igual, si simplemente es mayor. O sea, la función de x va a ser mayor a la función de x2. Y la misma notación, es la misma. Entonces, mi gráfica de función de estrictamente creciente va a decir que en la gráfica de la figura A, en esta, se aprecia que a medida que los valores de x aumentan en el intervalo, los valores de f de x únicamente disminuyen, ¿ya? Entonces, va hacia abajo, va disminuyendo, ¿ya? Pero simplemente los valores de f de x disminuyen, no los valores de x, sino valores de la función evaluada en x va disminuyendo. Pero en la figura B podemos darnos cuenta, ojo, es una función decreciente, pero no es estrictamente decreciente. Espérame un ratito. Una función monótona. Se dice que f es una función monótona en un intervalo si y solo si f es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo. Entonces, de acuerdo a esta definición, se puede considerar que la monotonía de una función por intervalo, ya existiendo otros casos en los que la función son monótonas en todo su dominio. Veamos su gráfico. Funciones pares o impares. Algunas de las funciones pueden ser simétricas respecto a una recta o a un punto si la recta a la cual se hace referencia es el eje Y. Tenemos funciones pares, mientras que si en el punto al cual se hace referencia es el origen de coordenadas, tenemos funciones impares. Entonces, tenemos funciones pares, ¿ya? Si la recta a la cual se hace referencia es el eje Y, ¿ya? Mientras que si el punto al cual se hace referencia es el origen de coordenadas, tenemos funciones impares. Entonces, una función par, definimos que una función f es par si para todo x en su dominio, o sea, el número menos x también está en el dominio y además la función evaluada en menos x es igual a la función evaluada en x. Entonces, en notación podemos definir
o x que va a pertenecer al dominio de f, ¿ya? La función menos x va a ser igual a la función en x. Veamos la gráfica. ¿Qué me dice la gráfica de mi función? Me dice que la gráfica de una función par es simétrica con el respecto al eje y, ¿ya? Entonces, podemos darnos cuenta que ambas gráficas son pares, porque mira, tengo esta parte de aquí, ¿verdad? Digamos que me dan una gráfica, solo esta es mi gráfica. No le paren bola a esto, solo esto es mi gráfica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es, cuál sería mi función o cuál sería f o cuál sería mi gráfica si yo digo que esta gráfica se puede transformar en par de esta manera? Es que si esta parte, que es el positivo de mi gráfica, debe ser igual a esta parte, que es el negativo de mi gráfica, lo que hace como que tipo una parábola, es una parábola. Entonces, va a tener los mismos puntos, pero en la izquierda el negativo y en la derecha el positivo. Lo mismo acá. Entonces, es una función par si la imagen de mi función positivo es igual a mi función negativa. Cuando una función es impar, una función f es impar si para todo x en su dominio el número menos x también está en el dominio y además mi función evaluada en menos x es igual a la negación de mi función, que no es lo mismo, recuerden, mi función evaluada en la negación de x igual a la negación de la función evaluada en x. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo definir aquí? Es que una función impar es simétrica con respecto al origen de coordenadas. ¿Ok? Con respecto al origen de coordenadas. Este es mi origen de coordenadas. Aquí empieza en 0,0. Para acá es imagen al que está para acá. O sea, mi función, o sea, x, f de x es imagen a la negación de x, la función evaluada en menos x. Lo mismo acá. Este es mi origen de coordenadas y yo tengo una función así. ¿Y cómo sería impar? Así es, dándole imagen. Es la imagen de mi curva hacia acá, ¿verdad? No. Ok. Muy ratito. Dime, Natal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿puede repetir de nuevo, por favor? Recién me llegó la luz. Ok, no hay ningún problema. Ya te repito. A ver, lo que estábamos hablando es sobre la función impar, que me dice que una función f es impar si para todo x en su dominio el número de menos x también está en el dominio y además mi función evaluada en menos x es igual a la negación de esa función evaluada en x. Lo que decía que esto es diferente porque aquí me dice mi función evaluada en menos x es igual a la negación de la función evaluada en x. ¿Ya? Es algo muy diferente. Entonces,
Para todo x que va a pertenecer al dominio de la función, f de evaluada en menos x es igual a la negación de la función de x. Entonces, mi gráfica, ¿cómo va a ser? Nos colocamos en el punto de origen, que es 0,0. Este es mi punto de origen, ¿verdad? Entonces, me dice que una función impar es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Ya, tengo algo así. Son simétricas. Es imagen, o sea, este punto que está aquí es imagen con este punto que está acá, que es la negación del número de menos x. Este es un número. Es un punto, un número, ¿ya? Y lo mismo sería en esta función que está aquí. Entonces, ambos ejemplos o ambas funciones son impares. Observe que en ambos casos se cumple esto. Disculpe, ¿qué se cumple? Allá, déjame ver. Esto. Se debe cumplir esta parte que está aquí, que la función evaluada en menos x va a ser igual al negar esa función evaluada en x. Esto se debe cumplir. ¿Ok? No es lo mismo que decir lo que decíamos en la parte de acá. Déjeme cambiar. Nosotros decíamos que en este caso, en la función par, nos decía que se debe de cumplir que la función evaluada en menos x es igual a mi función de x. Son cosas muy diferentes. Esto cuando una función es par y esto cuando una función es impar. ¿Ok? Eso se debe de cumplir. Que mi función evaluada en menos x es igual a la función en x. Vamos con un periódico. Vamos con las dos últimas. Funciones periódicas y funciones acotadas. Una función periódica es que algunas funciones tienen la característica de poder repetir los valores de su rango, así como su comportamiento gráfico. Cada cierto intervalo de su dominio, esto constituye la periodicidad de la función. Entonces, definiendo qué es una función periódica, decimos que una función f de x que cumple la propiedad es que va a existir t que pertenezca a todos los reales positivos, donde para todo x que pertenezca al dominio de mi función, f de x más t es igual a mi función evaluada en x. T se va a denominar como periódica con periodo. O sea, se denomina periódica con periodo. O sea, T es como decir que es el periodo, ¿ok? T vamos a definir como el periodo de esa función. ¿Y qué decimos que una función es acotada? Es que cuando el rango de una función está contenido en un cierto intervalo limitado. Entonces se va a decir que f es acotada. Definiendo que es una función acotada, es que una función f que tiene la propiedad, perdón, que dice existe m y n, que donde m y n son valores reales que se denominan cota superior y cota inferior, ya, m va a ser cota superior y n va a ser cota inferior. Entonces se debe cumplir que para todo x que pertenezca a mi dominio de la función, la cota inferior debe ser menor o igual a la función de x y a su vez la función de x debe ser menor o igual a la cota superior. O podemos decir que la función de x está entre la cota inferior y la cota superior, donde ambos deben ser menores o iguales a la función de x. A continuación, mi compañero le va a dar lo que son la parte de ejercicios en base a la teoría vista el día de hoy. No sé si Walter está ahí. Me confirma, Walter. Sí, sí estoy. Dale.
Ya, ok. Este, de la misma forma como fue la última clase, aunque esta vez creo yo que la mayoría, lo bueno es que alcancé lo bueno es que la mayoría de los ejemplos los alcancé a dar en en la clase pasada, solo faltan unos que otros. Y de ahí me gustaría dar tres ejercicios de sistemas de ecuaciones por eliminación de Gauss para que quede un poco más claro ese tema, porque el día lunes justo esa parte, aparte de que lo resolví un poco desordenado, hay otra partecita que también me gustaría explicarles, que hablaba de las consistencias e inconsistencias que hay en un sistema, ya que, bueno, fue un tema que se pidió. Igual considero que tres ejemplos tal vez no sea suficiente, porque al menos no vamos a cubrir la parte teórica, pero la teoría igual la vamos a reforzar cuando nos toque ver ese tema de matrices en unas semanas y de la misma forma les proporcionaré ciertos ejemplos. Un momento hasta que comparta la pizarra, por favor. Ok, un momento. Ya que una de las funciones, al menos la traslación, creo yo que fue el último tema que estudiamos en la clase pasada. Bueno, como ustedes saben, pues puede existir una traslación sea de forma vertical u horizontal. Ok. Otra de las funciones que también debemos estudiar son ese tipo de funciones. Función exponencial. Ok. Usualmente tienen la siguiente forma. Perdón. Sea, sea de la forma f de x igual a sobre elevado a la x, donde nosotros conocemos que por equivalencia que esto va a ser igual a y a la x, donde sabemos que a debe de ser mayor a cero y a distinto de uno. Porque, bueno, o sea, indistintamente que a tenga que ser mayor a cero, es porque de alguna otra forma nosotros buscamos estudiar funciones que pertenezcan al espacio de los números reales. Como ustedes saben, los números reales cumplen ciertas propiedades de la adición y de la multiplicación, los que los realizamos anteriormente, y si hacemos las pruebas, va a estar acotado para los números positivos. Y otra de las razones por la cual no estudiamos al valor uno es porque todos sabemos que si, en este caso donde queda fuera uno, por ejemplo, uno, digamos que yo quiero graficar esta función, uno a la x. Por ejemplo, con el punto cuando x vale cero, uno a la cero, uno. Cuando x vale uno a la uno, uno. Cuando x vale 2, uno al cuadrado, uno. Cuando x vale 3, uno al cubo, uno. Y pues de esta misma forma, incluso si lo estudiamos para menos uno, uno elevado a la 1 elevado a la menos uno va a ser igual a uno sobre uno con el exponente positivo. Entonces se va a graficar en uno, y igual a uno menos 2 va a ser igual a uno sobre uno al cuadrado, y esto va a ser igual a uno sobre uno que es igual a uno. Entonces si graficamos menos 2 va a ser uno, y a la final lo que nosotros vamos a tener es una línea horizontal, donde que básicamente este tipo de funciones la conocemos como una función constante. Entonces, de nada me sirve. Dime, Natalie. Disculpe, no entendí esa parte. De por qué no estudiamos cuando A es igual a uno. Sí, vamos a sacar Ah, todos ya, los ok. juntos. Ok, ok. Ya. Bueno, o sea, vamos a estudiar el caso cuando A va a ser igual a uno para saber por qué no forma parte.
de una función exponencial. Usualmente las funciones exponenciales tienen el comportamiento de originar una curva en un punto en particular para este tipo de función. Entonces, por ejemplo, en el caso de que a sea 1, nuestra función f de x va a ser igual a 1 elevado a la x. Ok, entonces nosotros como técnicas de graficación, nosotros sabemos que hacemos esta tablita de aquí y por ejemplo ponemos -1, -2, 0, 1, 2 y analizamos el valor que nosotros vamos a graficar para nosotros generar nuestra recta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún tipo de función en particular como y igual x, nosotros sabemos que 0, 1, 1, 2 y se arma esta función de aquí. Incluso esta función se conoce como función de identidad. Ok, entonces, nosotros de la misma forma, como técnicas de graficación, usamos este intervalo de aquí y, por ejemplo, usualmente se empieza como sea, pueden empezar de atrás para adelante, de adelante para atrás, siempre y cuando prueben todos los casos. Cuando f vale 2, vamos a tener 1 al cuadrado. 1 al cuadrado va a ser 1. Por lo tanto, tenemos este valor aquí. Con 1, la función evaluada en 1 tenemos 1 elevado a la 1 y pues no alteramos el valor, sería 1. Con 0 tendríamos 1 elevado a la 0 y esto, cualquier número elevado a la 0 nos da igual a 1. Por lo tanto tendríamos esto de aquí. Y con f igual a -1 tendríamos 1 elevado a la -1. Usualmente con números negativos lo que hacemos es trasladarlo al denominador. En este caso no conocemos ningún denominador, pero dejamos 1 sobre 1 elevado a la 1. Lo convertimos por ejemplo, digamos que tengamos a menos x. Si yo quiero, ustedes no van a elevar a la menos tanto. Entonces lo que se hace usualmente es 1 sobre a la x. Esta identidad deberían de conocerlo. Ok, entonces aquí tendríamos 1, 1 a la 1, 1. Y esto va a ser igual a 1. Ok, y por último tendríamos f evaluado en -2. Déjame un momento. Ok, no, sí está bien. Ya, ok. 1, espérame. Ya, ok. Por ejemplo, tenemos la función evaluada en -2 y tendremos 1 elevado a la -2. Y por esta propiedad, yo sabría que sería 1 sobre 1 sobre 2. Y tendríamos que 1 al cuadrado va a ser 1, por lo tanto esto va a ser igual a 1. Si nos damos cuenta y probamos más números para x y más números negativos de x, tendríamos una línea constante. Por lo tanto, esta función no sería exponencial, sino básicamente es una constante. Incluso esto de aquí lo podemos trasladar a que simplemente f de x sea igual a 1 y punto. Es una constante. Por lo tanto, su estudio no forma parte de las funciones exponenciales. Y lista, esa es la razón por la cual, al menos el estudio por eso se pide, al menos de la forma y igual a x, donde que a sea mayor a 0 y pues que a sea distinto de 1. Ya que ese estudio particular únicamente nos daría una función constante y pues las funciones constantes ya las realizamos anteriormente y pues únicamente tiene forma de una asíntota. Aunque claro, no es una asíntota. Ok, espero que quede un poco más claro. Ya, entonces, al menos las características que también, al menos como que uno podría llevar en el caso de que porque al menos uno estudia cualquier tipo de función exponencial, su dominio siempre pertenece a los reales, eso lo pueden saber. Claro, que siempre está acotado de la forma que A sea mayor a 0 y que A sea distinto de 1.
siempre toma valores positivos. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, que f de x igual a x es mayor a cero para todo x. Si, por ejemplo, si la base a es mayor a uno, la función es creciente. O sea que tiene una pendiente positiva. Si la base, por ejemplo, está acotada entre este intervalo, la función es decreciente. Otra de las características es que usualmente corta, perdón, en el eje básicamente no les quisiera decir ese término, el eje de las y, usualmente en y igual uno cuando a igual cero, que incluso es la prueba que se les hice, que siempre va a ser el corte en uno para cualquier valor de a. Y la otra es que para el eje de la, usualmente se conoce como axis, pero pueden decir normalmente el eje de las y de las x. Por lo tanto, la recta y igual cero es una asíntota horizontal hacia menos infinito si a es mayor a uno y hacia más infinito si em, está acotado, claro, en el otro intervalo. Y ok, listo, ya. Solamente el comportamiento que tienen estas de aquí es lo que les voy a graficar. Uy, que se ve un poco tan feo. Ya que, por ejemplo, cuando a sea mayor a uno, nosotros vamos a tener este comportamiento de aquí, que la función va a ser creciente, por lo tanto la función va a ser así. Ok, nosotros sabíamos que en cero, si la función es esta de aquí, sabemos que a la cero va a ser uno, por lo tanto intercepta el eje de las y, incluso esto tenemos aquí, en uno. Ok, y por ejemplo, cuando el valor de a se encuentre entre cero y uno para la misma función, vamos a tener que es decreciente y en este caso la función va a venir así, va a decrecer y pues así mismo intercepta en uno para hacer. Y listo. Como ciertas observaciones que se podrían hacer, déjenme escribirlo porque esto sería fundamental para las funciones exponenciales, es que la función f de x igual a la menos de x es idéntica a, incluso, uy, perdón, Ah, la función a la menos de x es idéntica a f de x igual la propiedad que les dije hace un momento, elevado a la x, y la misma que f de x igual a uno sobre a elevado a la x. Básicamente, si se dan cuenta, si x, a x lo sacamos del paréntesis porque cualquier número elevado, cualquier potencia que yo tenga para uno va a ser la constante uno, por eso no va a afectar esto de acá, porque donde que yo ponga 2 sobre a, esa x sí va a tener un efecto en particular y va a ser
en medida inversamente proporcional con respecto a la función de a la menos x. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros tendríamos, o sea, creo que mejor este ejemplo de aquí, con 140 no. Sería, por ejemplo, esto de aquí. Básicamente tendríamos 3 a la menos de x y nosotros, algo que sí ya sabemos, en consecuencia, f de x igual a la menos x con a mayor a uno, sabemos que es decreciente siempre. Ok, por lo tanto, a partir de esto, nosotros podemos establecer, a ver, son dos tipos, ya, ok, dos tipos, ya, eh, do- ay, perdón, dos tipos comunes de la función exponencial son f de x igual a 10 a la x y f de x igual a Euler a la x. Actualmente 10 a la x, bueno, ustedes ya tuvieron que haber estudiado al menos eh, alguna unidad de medida, a un sistema de medida básico, como por ejemplo pesos, gramos, libras. No sé si quizás también hayan estudiado un poco de, bueno, Newton, por los caudales, también por los números, al menos en lo que es teoría de números por la parte de física. Nosotros sabemos que a veces queremos encontrar ciertos valores decimales o hexadecimales. Entonces, usualmente se usan este tipo de funciones, las cuales son frecuentes, ya que pueden escribirse como uno sobre 10 a la x, como uno sobre dólar a la x. Entonces, nosotros podemos establecer bastantes estudios a partir de estas y, bueno, al menos creo yo que esto de aquí se verá mejor con, sí, con un ejemplo. Ya, ok, por ejemplo, a ver, nosotros vamos a trabajar con esta función de aquí, con 2 a la x. Incluso también hay, sí, también se estudian las bases de 2, al menos en criptografía, tengo entendido que se usa base 2, 10, 16, y bueno, hay otras bases, pero esas ya sí son un poco comunes y de hecho esas ya no son con números, sino que se trabaja con otro tipo de letras. Entonces, por ejemplo, como yo les dije, podemos armar nuestra tabla. Uy, perdón, moví algo que no quería mover. Ya, ok. Nosotros armamos nuestras tablas, por ejemplo, y nos basta con algunos que otros puntos, como por ejemplo 0, 1, sabemos que es 2. Por ejemplo, sabemos que en este caso a es mayor a 1, por lo tanto sabemos que va a ser una función creciente. Por lo mismo 2, esto va a ser igual a 4, 3, esto va a ser igual a 8, 4, esto va a ser igual a 16, aunque incluso creo que nos bastaría graficar con el 2. Algo que podemos usar es el menos uno, que sería un medio. Y bueno, todos sabemos que un medio es 0,5. Entonces, sabemos creciente, que es creciente, y sabemos que en el eje de las y se cumple. Eso de aquí que va a cortar ese punto. Y sabemos que parte del rango forma parte de básicamente del cero hasta infinito positivo, ya que sabemos que en el número, como un asíntota horizontal tenemos que es igual a cero. Y bueno, siempre se puede montar el gráfico y básicamente en comparación a otro tipo de funciones es que estas tienen el dominio pertenece ustedes saben que para el dominio va a pertenecer a todos los reales y pues el rango va a estar acotado por donde la función sí tiene continuidad. Entonces,
Por ejemplo, aquí en cero era uno, en uno era 2, en 2 era 4, en menos uno era un medio y sabemos que va a tener este comportamiento de aquí. Ok, entonces esta función de aquí es 2 en la x. Y lo que debería saber es esta parte del dominio y que el rango al menos va a ser acotado por 0 y hasta el infinito positivo. Ok, entonces, ¿por qué no incluía el cero? Por el hecho de que, como les dije, al menos en este tipo de funciones que sabemos que son exponenciales, tenemos las asíntotas horizontales que eh, van a ser parte de donde que no se va a incluir un término ya que tiene al infinito, considerándoles las x. Entonces, otra consideración que aquí deberíamos tener es que nosotros estamos estudiando estas funciones que son y igual, perdón, 2 a la x. Algo que yo tendría que recalcar, que es respecto a lo que vimos en la clase anterior, y tiene peso al menos con la parte que nosotros estuvimos revisando, es que las traslaciones, por ejemplo, y igual a 2x, y yo tendría un menos 2, por ejemplo, a todos estos valores que yo tuve aquí, tendría que aceptar el menos 2. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Que por aquí yo tendría menos uno, en cambio acá un 0, acá 2, acá 6, acá tendría un 14, en un medio tendría menos 2, a ver, 2 menos 4 menos 3 cuartos. Y por ejemplo, afecta totalmente a toda la ecuación. Por lo tanto, algo que incluso yo podría notar es que ahora sí trabajaría con parte de valores negativos. Y algo como para terminar es que mi dominio siempre va a seguir siendo los reales y ahora el rango va a estar acotado. En cambio, para el valor de menos 2 hasta el infinito positivo, ya que básicamente esa es la constante de traslación. Y bueno, este es el único efecto que puede causar, ya que incluso con respecto a si hablamos de una forma horizontal, realmente el traslado no involucraría un efecto en parte del rango. Ya, ok. Eso sería en consideración tomando en cuenta con lo que estuve en la clase pasada, ya que es traslación. Y pues realmente traslación no es complicado. Y bueno, al menos esto como parte de la función exponencial. Y, ok, creo que sí lo alcanzaría a terminar. La función logarítmica. Ya, por ejemplo, la más sencilla, que de hecho aquí hay bastantes interpretaciones. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual al logaritmo en a en base a x. Esto genera equivalencias. ¿Ok? Por ejemplo, y igual logaritmo de a de x. Y algo que debemos de saber es que también aquí a tiene que ser mayor a cero y a tiene que ser distinto de uno. ¿Ok? Y usualmente también conocemos bases usuales, que incluso las podrán encontrar en las calculadoras. De hecho, a igual a 10 y a igual a Euler. Donde que, por ejemplo, tenemos este tipo de funciones. Si tenemos un logaritmo en base 10, usualmente es el logaritmo normal que ya viene por defecto en la calculadora. Y en cambio la otra, cuando es logaritmo en base E, lo conocemos como un logaritmo natural, ya que en parte para el estudio es un poco más conocido. Y por ejemplo, voy a plantear el gráfico para que incluso podamos notar las características que tienen estas en particular. Y déjenme cambiar el color. Ok. Por ejemplo, aquí está el uno. Dice que, ya, por ejemplo, esta de aquí es y igual al logaritmo de x. Y la otra función, también voy a cambiar el color otra vez. Por ejemplo, sería esta función de acá.
y la amarilla sería y igual logaritmo de x en base a 10, por supuesto. Al menos en estos dos casos como para hallar características. Y aquí, algo que ahora, aquí sí hay un cambio en el dominio. Por ejemplo, el dominio nosotros siempre hablábamos de todos los números reales. Aquí en cambio solo vamos a considerar los reales positivos. Es decir, x mayor a cero. Ya. Entonces, básicamente el rango, ahora aquí, debido a que existe esa curva y a que existe esa es pretenciosa la curva, nosotros decimos que el rango viene de menos infinito al infinito, ¿ok? Y también que, por ejemplo, eh, creo yo que esto lo van a ver un poco mejor con, sí, con ejemplos para el análisis de dominio y rango. Por ejemplo, caso A, nosotros vamos a tener este tipo de función, un logaritmo con no especifica la base porque estamos trabajando con base 10 que siempre está definida en x más 3. Por lo tanto, x más 3 tiene que ser mayor a cero. Esto es decir que, por ejemplo, si nosotros trasladamos a la función, usualmente tendríamos esto de aquí, que básicamente es por propiedad algebraica de las ecuaciones e inecuaciones. Entonces, algo que yo podría aquí directamente armar para establecer mi dominio, que incluso si se dan cuenta, ¿qué pasaba cuando nosotros hacíamos la traslación cuando estábamos respecto al x? Es que estábamos haciendo una traslación en sentido vertical y pues básicamente esto afectaría de forma, o sea, por izquierda, por derecha, para mi función. Por lo tanto, mi dominio va a ser desde -3 hasta infinito positivo. ¿Ok? Y, por ejemplo, otra función. Y pues el rango, incluso como ustedes saben por propiedades, es que vamos a tener menos infinito infinito y eso siempre se cumple. Ok. En cambio, para mi función tenemos esto de acá, que tenemos x al cuadrado más 3. Sí, pero siempre se va a agregar logaritmo o cómo. Logaritmo es una función. O sea, no entiendo la pregunta. ¿Mande? No, no entiendo la pregunta. O sea, ¿A qué te en, refieres con poner siempre logaritmo? ¿mande? O sea, a qué te refieres por poner siempre logaritmo? O sea, de que la función siempre va a ir, o sea, va a ser logarítmica. O sea, la base 10. Sí. Claro, cuando yo no especifico la base es porque estoy trabajando con 10. Pero si yo, por ejemplo, decido hacer este cambio es porque estoy trabajando con otro tipo de base. O puedo poner 4 o 8. Pero de ahí, o sea, logarítmico, el logaritmo no es algo que agregamos a una función en particular. Logaritmo es un estudio lo que se le hace a cualquier trabajo, ya que, por ejemplo, al menos por parte, creo que eso se usa bastante en ciencias de la tierra, en lo que es, al menos las carreras civil, minas y petróleo, bueno, en un curso nomás creo que lo trabajan, pero usualmente se usa para establecer planos. Y bueno, al menos las funciones logarítmicas son las que mejor repercusión dan debido a que trabajan con cierto rango y pues pueden establecer un dominio ya que les interesa particularizar ciertos puntos. Pero al menos logaritmo no es algo que se agrega así de la nada de una función, incluso el logaritmo forma parte de un estudio de funciones, por eso estamos viendo las funciones logarítmicas. Ya, ok, de la misma forma, hacer una función cuadrática, incluso sabemos que esta puede estar definida para todo x, por lo tanto, el dominio de la misma forma estará acotado para todos los reales. Y por ejemplo, para la función c, algo que deberíamos estudiar es incluso con las racionalizaciones que pueden intervenir, es un logaritmo de base 2 en tal caso. Y por ejemplo, 1/x² menos 3. Permítanme un momento. Ya, ok. 1 x² menos 3
¿ok? Y por ejemplo, ustedes saben que se tiene que analizar la parte del denominador, ya que todo esto de aquí siempre debería ser mayor que cero. Por lo tanto, en la parte del denominador, algo que también debe afectar, y al menos sabemos que va a ser lo que va a repercutir, es que esto de aquí va a ser de esta forma de acá, y voy a tener raíces, aunque vamos a tener esto de aquí. Y por lo tanto, su dominio se verá afectado por ambos costados donde que x debe pertenecer al siguiente intervalo, menos infinito, menos raíz de 3 unión, raíz de 3 infinito positivo. Ya que al menos dentro de este intervalo no va a estar funcionando debido a que tiene que cumplir esta siguiente propiedad, que es, incluso se estudió previamente las funciones racionales. Aquí es donde que más o menos ya todo comienza, la verdad que todo comienza a integrarse. Entonces sí suele ser, cada vez se carga más teoría. Incluso, bueno, ya para matrices no les vamos a, no les vamos a meter logaritmo a las matrices, pero sí se puede. Al menos para estudios de hiperplanos sí se puede. Ya, ok. Por ejemplo, otra de las cosas es que usualmente buscamos determinar x en este tipo de ecuaciones. 5 igual a 3 a la x. ¿Y para qué a mí me sirve el logaritmo? Que quizás puede que sea una de las preguntas anteriores, porque estoy pensando que quizás, ¿por qué de la nada sale el logaritmo? ¿Por qué de la nada estamos estudiando ese tipo de funciones? Y es porque a veces nosotros sabemos es que no todo siempre, por ejemplo, no todo siempre va a ser de este tipo de función, o de que, tengo x al cuadrado más 2 o por ejemplo, algo que usualmente en una función logarítmica nos referimos a crecimiento. Por ejemplo, eh, respecto a mi carrera, yo puedo decir esto, pero por crecimiento urbano, usualmente viene expresado por funciones logarítmicas. Entonces, viene tal número elevado a la x y esto es con respecto a los años. El siguiente año, o sea, uno, en 2 años, en 3 años, el crecimiento urbano va a representar tanto. Entonces, ahí es donde que nace la necesidad de estudiar la función logarítmica y por lo tanto, yo digamos que tengo esta siguiente ecuación de que yo sé que mi crecimiento exponencial tiene que ser igual a cierto valor al cual yo quisiera acotar la función. Entonces, a mí, ¿qué me interesa? Es conocer el valor que podría tener esta variable de aquí, x, para yo saber qué tipo de logaritmo aplicar. Entonces, algo que yo debería hacer, y por propiedad de logaritmo, que incluso aquí es donde que entran los logaritmos, es, si yo quiero despejar x en esta ecuación, yo necesito aplicar, un momento, ya, ok. Si yo quiero despejar x, perdón, ya. Si yo quiero despejar x en esa ecuación, lo que yo aplicaría es logaritmo. Logaritmo de 5 igual al logaritmo de 3 de x. Ya que cuál es una de las propiedades del logaritmo, que el exponente yo lo puedo bajar. Logaritmo de 5 y yo tendría acá x logaritmo de 3. Y ahí yo puedo despejar x. Que por ejemplo tendría x igual al logaritmo de 3, no, perdón, al logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 3. Como les dije hace un rato, si no especifico la base del logaritmo es porque yo tengo logaritmo en base 10. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si usan una calculadora, déjenme hacer la mía. Logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 3 es igual a, bueno, tiene bastantes decimales, solo voy a hacer unos 2, 1.46. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como yo trabajaría con ese tipo de ecuaciones. Y por ejemplo, al menos realmente para el estudio de funciones que realmente son exponenciales y logarítmicas, usualmente se trabajan con esta particularidad, ya que a mí me beneficia bastante conocer el tratamiento de las exponenciales y las logarítmicas. Incluso se pueden armar sistemas con ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
Y los otros dos temas, permítanme, con los que acabaríamos para verlo, para continuar lo de Gauss, que quiero, al menos algo importante que quisiera mencionar de Gauss-Seidel, perdón, de Gauss. Gauss-Seidel es otro tema, el cual creo que eso se lo ve. Depende de qué carrera estudien. Si van a una carrera de matemáticas, bueno, al menos de que estudien optimización, van a ver Gauss-Seidel, pero si no, no. Creo que no, industrial no la ve, civil no la ve. Eh, hay varias carreras que no ven Gauss-Seidel, pero Gauss, eso sí les voy a dar, ya ok. Permítanme estudiar esta función rápido, que creo yo que son importantes para trigonometría. Ok, no sé si también ya las habrán escuchado, pero al menos yo voy a anotar las características aquí, porque al menos el gráfico creo yo que pueden usar un graficador, ya que va a ser mucho mejor que lo vean. Y por ejemplo, usualmente la expresión que viene por esta de aquí va a ser esta de aquí, que es seno de X. Ya, entonces como características, algo que sí tienen que saber que incluso son las propiedades de las funciones trigonométricas, es que al menos para la función seno, su dominio va a ser el conjunto de los números reales. Por lo tanto, algo que podemos decir y rápidamente uno puede aumentar como profesión es que X pertenece a los números reales y no es un ángulo propiamente. Si se quiere, es un ángulo en radianes, más no en grados, por si acaso. A ver, les voy a poner ángulo en radianes, no en grados. Y esto lo digo porque al menos la mayoría de los estudiantes dicen grados. Y es una equivocación que no debería hacerse. Ya, entonces, antes de que introduzcamos lo que sea amplitud o cualquiera de estas cosas, para tal cual como tengo esta función, es que yo sé que el rango para mi función va a ser menos uno y uno, ¿ok? Y por ejemplo, a estas funciones se las conocen como periódicas de periodo P igual a 2pi. Esto es que, por ejemplo, tengo seno de x y esto puede ser igual a seno de x más 2pi para cualquier valor de x, ya que si ustedes grafican la función, se darán cuenta, también se los voy a graficar, espérense. Ya, ok. Algo que también pueden, antes es una función simétrica. Claro, respecto al origen, siempre como les dije, incluso les voy a escribir aquí la condición de simetría, por si no lo recuerdan, es de menos x igual a seno de menos x, por lo tanto esto es igual a menos seno de x, y esto es igual al menos de f de x, ¿ok? Ya, entonces, permítanme dejar de compartir, déjenme abrir el graficador. O sea, la razón de, por ejemplo, al menos hay unas carreras que también estudiamos series de tiempo. Y por ejemplo, en series ustedes podrán notar ciertas periodicidades que se cumplen. Es más o menos como cuando todos sabemos en qué mes hace más calor. Bueno, al menos las personas que estudian el clima saben como que en qué mes en particular hace mucho calor, en qué mes en particular no hace calor. Y por ejemplo, ese tipo de tendencias. Entonces, déjenme mostrarles, ya lo tengo abierto. Ya, ok, miren, por ejemplo, nosotros usualmente, algo que podemos decir, esta es la función seno, perdón, no estoy anotando. Ya, ok. Esta función de aquí es la función seno de x. Y algo que ustedes se pueden dar cuenta porque es que le decimos que es periódica, es porque este valor de aquí que toma en las y, cuando es, aquí toma el valor de cero, acá también toma cero, acá también toma cero. ¿Y cada cuánto pasa esto de aquí?
cada pi. Porque si se dan cuenta, el valor que toma aquí es el 3.14. Déjenme dejar de anotar. No recuerdo si era aquí. Ya aquí está 3.14, 15, 92, 53, 89, 30, 107. Para quien se aprendió el número de pi, pues es ese de ahí. Tiene más decimales, la verdad, pero no es importante aprendérselo. Pero ok, entonces por esa parte, ese es el valor de pi. Acá tendríamos una traslación 2pi, acá 3pi y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, algo que yo sé es que incluso, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, seno de x va a ser igual a seno de x más 2pi. ¿Por qué? Si yo le doy el valor de seno de cero, yo acá tendría cero. Si acá en cambio yo tengo seno de cero más 2pi, ¿cuál es el valor que toma en 2pi? Cero. Entonces, este valor de acá se vuelve a repetir. Incluso, ¿por qué es que usamos la traslación de 2pi? Y es por el hecho de que aquí tiene una curva positiva y acá tiene una curva negativa. Sabemos que estos valores de aquí no van a ser iguales a los de acá. Y algo que podemos decir es que si se dan cuenta, les voy a alejar un poco más. Las curvas se repiten cada 2pi. Déjenme... Uy, no, perdón. Déjenme borrar los dibujos. Ya, ok. Tenemos aquí esto de aquí, toda esta curva de aquí. Y por ejemplo, una vez que realiza este comportamiento de aquí, solo esto, básicamente esto de aquí, nosotros estamos trasladando 2 veces pi a la función. Entonces, si se dan cuenta que este comportamiento nuevamente se repite. Acá tenemos otra vez el mismo comportamiento, acá otra vez el mismo comportamiento, acá otra vez el mismo comportamiento y esto sucede durante todo el dominio de los reales. Y lo que podrán tomar en cuenta es que si nosotros nos acercamos, como lo estábamos haciendo hace un rato, únicamente toma valores entre -1 y 1, debido a que no hemos alterado su amplitud, ya que sí puede alterarse, pero por ahora nuestra amplitud es de 1 y por lo tanto para la función seno de x nosotros sabemos que va a cumplir dos propiedades. Uno, que es una función periódica y es por la razón de que se repite su comportamiento y por lo tanto también va a ser una función en la cual nosotros decimos que es simétrica y es como anteriormente lo vimos, que básicamente el seno de menos x va a ser igual a menos seno de x y es donde que yo he alterado mi función de menos x y esto es igual a menos la función de x. Entonces, esto sucede por esto de aquí, por la primera curva y acá básicamente lo que continúa por parte del camino es básicamente es una función convexa incluso. Entonces, todo este tipo de propiedades son importantes para el análisis de una función seno. Incluso la función coseno lleva el mismo comportamiento. Ay, creo que dejé de compartir, perdón. Por ejemplo, antes que nada, déjenme acercar un poco más para que no noten si se dan cuenta que únicamente toma hasta 1 el valor, no sube más de aquí. Todos se dan cuenta que el valor de y es hasta 1. Entonces, por eso es que decimos que el rango está acotado entre -1 y 1. Algo que yo voy a hacer ahorita es cambiar la amplitud. Ya, y si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando yo multiplico un valor? Esto es como lo que hacemos en la traslación, ¿se acuerdan? Básicamente es el valor k. Si yo multiplico por un valor k a la función de seno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Es que este valor de aquí, k, afecte en mi crecimiento de la curva. Y por ejemplo, si es igual a 3, en este caso, la amplitud llegará hasta 3 y por abajo será hasta -3. Y eso es lo único que hace. Yo le puedo cambiar el valor y pues realmente no va a tener un efecto descombinado. Ok, déjenme cambiar para ver la pizarra.
Quizás se pregunten qué pasa si yo le pongo una amplitud de un valor negativo, pues pueden hacer esa prueba, porque la verdad que por traslación, si se dan cuenta, nosotros esta función está por parte de los reales positivos y de los reales negativos en la parte del rango, ya que está entre -1 y 1. ¿Qué pasa si yo le multiplico por -2 a la función de seno de x? Pueden usar el graficador y se darán cuenta que tiene el mismo efecto que cuando usan un escalar positivo. Ok, entonces déjenme, ¿qué creo yo que mejor se las voy a dar en GeoGebra para hacerlo todo de forma gráfica? Ya, por ejemplo, esta función de aquí es a la cual la conocemos como seno y pues cumple las mismas propiedades, pero ahora si se darán cuenta, seno empezaba desde acá la curva. O no, perdón. Voy a graficar las dos porque las estoy graficando súper mal. Permítame un momento. Ya, ok. Ahí tenemos la gráfica de las dos funciones. Entonces, el sol es seno de x y la verde es coseno de x. Entonces, como se darán cuenta, tiene el mismo comportamiento, solo que la función coseno empieza desde 1. El rango para sí mismo, para la función coseno de x que estamos estudiando en este caso, va a ser el mismo, 1 - 1, de acorde a la amplitud. Entonces, si esto es acorde a la amplitud, básicamente tendríamos que el rango puede transformarse de la forma de k, uy, perdón, cambio por el borrador, de k, perdón, de menos k a k, acá esa vez. Ya, ok. Entonces, asimismo, el dominio será para todo el conjunto de los números reales y de la misma forma es una función periódica, ya que si se darán cuenta, su comportamiento se vuelve a repetir. Acá en 6 llega nuevamente a 1 y así sucesivamente este valor se va a comportar. Asimismo, la parte de la simetría se cumple en respecto a ciertas condiciones, pero al menos como un estudio interesante que se debería de hacer es que al menos no es una función como tal que realmente está trasladada, porque algo que yo podría decir es que yo tengo mi función seno de x de esta forma y básicamente es como que si yo lo hubiese trasladado. Yo le puedo hacer traslaciones a la función de seno de x, pero hay unas propiedades en las cuales yo puedo igualar a la función seno de x igual a la coseno de x realizando cierta traslación. Pero eso sí, sea un estudio para coseno y seno por separado, son dos funciones especiales las cuales nos servirán y las cuales las estudiaremos en el capítulo de trigonometría, que no estoy seguro, déjenme realizar planificación, pero con esta parte culminaría ya que quiero dar los tres ejemplos de Gauss-Seidel del día de hoy. Ya, ok, denme un momento, déjenme revisar la planificación, porque iba a dar una introducción, pero creo yo que sí la puedo dar completa en la siguiente clase. Permítanme un momento. Ah, ok, aún tenemos que hacer el estudio de funciones cuadráticas el día lunes y ahí entraríamos con lo que es trigonometría. Entonces, no, perdón. El lunes, la semana que viene seguiremos estudiando funciones lineales y cuadráticas. Es un estudio que ya es un poco repetitivo, ya que queremos que sea un poco formal, pero igual, de repente, incluso así como para esta semana, yo les digo Gauss, si de repente quisieran que les refuerce algún otro tema de matemáticas, me lo pueden decir y así mismo yo puedo preparar algo para la clase, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, deme un minuto, voy a tomar agua y empezamos con los ejemplos de Gauss. Perdón, antes de que vaya a tomar agua, les quiero decir que es necesario otro análisis importante que no solo es que empezamos a resolver así por así, sino que analizar la consistencia e inconsistencia del sistema.
Ya, ok. Eh, para Natalie, Cristel y Judith pueden realmente hacer todas las preguntas posibles y en el caso de que también quieran reforzar este tema de aquí, o en el caso de que haya un tema en particular con respecto a una cosa. Listo, ok, entonces déjenme plantear este sistema que, por ejemplo, en la vez pasada resolvimos un, ya, ok, este sería sistema 2, sistema de ecuaciones número 2. Por lo tanto, nosotros tendríamos esto de aquí, x más 2y más 2z igual a 2x más y más 3z igual a 3x más 3y más 5z igual a 6. Ok, lo que nosotros, como les dije la vez pasada, siempre buscamos trabajar con la matriz ampliada de este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear esto de aquí. La primera parte de la matriz ampliada, que básicamente es esto de aquí, AB, A básicamente forma parte de todos los coeficientes que están siendo multiplicados por las variables. Entonces, por ejemplo, tenemos para la columna, perdón, para la columna X, Y, Z y los valores independientes, que incluso aquí se arma esta línea recta. Aquí tendremos 1, 2, 2, 2, 1, 3 y tendremos 3, 3, 5 y los valores independientes de B serían 2, 3, 6. Básicamente es reescribir esto de acá de esta forma, ya que básicamente esto viene representado por AX. X básicamente es el conjunto de variables, que sería X y Z, y esto sería igual a B. Ya, ok. Una vez que tenemos esto, algo que debemos, la vez pasada, creo que es bueno ver el sistema era consistente determinado, pero a veces nosotros no sabemos qué tipo de sistema estamos hablando, porque realmente hay sistemas que no tienen solución, hay sistemas que tienen soluciones infinitas y hay sistemas que en buena hora, como el de la vez pasada, tienen solución única. Pero ese análisis que nosotros cómo hacemos. Básicamente lo que nosotros tratamos de hacer, lo primerito es que a la matriz que nosotros tengamos de coeficientes A, B, C, D, E, F, G, H, I, acá tenemos los valores independientes B1, B2, B3. Algo que nosotros hacemos primerito es hacer estos valores aquí cero. Que D es a cero, que G es a cero, que H es a cero. Y de esa misma forma analizamos si el rango de A tiene que ser igual al rango de B. Ya voy a explicar qué es eso de ahí cuando estemos haciendo el ejercicio, ya que no puedo entrar teóricamente porque me tomaría bastante tiempo. Pero, ok. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, esta va a ser nuestra matriz aumentada inicial. Vamos a eliminar, por ejemplo, vamos obviamente a tratar de hacer cero a esta parte de aquí. Ok, entonces empezamos. Listo. Para la fila 2 le restamos dos veces la fila 1, ya que acá tenemos 1. Si yo multiplico este 1 por menos 2, más 2 se hace cero. Para la fila 3, yo le resto 3 veces la fila 1. ¿Ok? Esa es la conveniencia, que a mí me venga un 1. Ya, entonces empezamos. La primera fila queda intacta. Y por ejemplo, la segunda ya no. Aquí sabemos que se será automáticamente, ya que es lo que buscamos en un principio. Entonces, 1 menos 2 por 2 menos 4 sería menos 3. 3 menos 4 menos 1. 3 menos 4 menos 1. Ok. Y en la parte de acá yo tendría 3 menos 3 por 2 menos 6. 3 menos 6 menos 3. Acá tendría 5 menos 6 menos 1. Y por último yo tendría 6 menos 6. Y acá tendría 0. ¿Ok? Ya, entonces, algo que yo puedo hacer, por ejemplo, ahora a mí me interesaría hacer, ¿qué es lo que les dije? Nosotros buscamos hacer cero estos tres aquí, cero aquí, cero aquí, cero acá. Entonces, me falta este valor de aquí, ya que estos dos de acá ya son cero. Entonces, de esta forma, para mi estudio en particular, a mí, ¿qué es lo que me interesaría?
que justo esta parte de los renglones se convierta en cero para analizar qué tipo de sistema yo estoy trabajando. Y de tal forma, una vez que yo conozca el tipo de sistema, determinar una solución. Ya, entonces, yo tengo que hacer que ese -3 ahora se haga un cero. ¿Qué yo debería de hacer? A la fila 3 yo le voy a restar la fila 2. Porque ¿qué pasa? Yo tengo -3 menos el valor de la fila 2 -3. Y aquí yo tendría -3 más 3 igual cero. ¿Ok? Creo que eso, esto lo hago para que lo vean. Hasta ahora me gustaría preguntar si estaba un poco claro. Bueno, o me pueden interrumpir, pero esperaría que vaya un poco claro. Hasta ahora, ya mismo explico lo del rango de acá, porque aquí ya vendría, creo yo. Bueno, continúo con la operación y tendría uno 2 2 2. La segunda fila no fue alterada. -3 -1 -1. Ya, ok. Y la última, yo sabría por default que esto de acá va a ser cero porque ese fue mi interés para eliminar esto de acá. Pero acá tendría -1, -1, -1, y acá yo tendría cero, ya que esto de aquí se hace positivo. Y en la última yo tendría fila 3 menos fila 1, y acá yo tendría 1. Ok, entonces aquí se hace cero, pero acá se hace 1. Ya, ok. Una vez que yo tengo, ojo, yo sé perfecto, como mi objetivo fue hacer cero esto, yo cumplí. No me interesa si algo más se hizo cero, yo solo busqué hacer cero esto de aquí, ¿ok, chicos? Entonces, yo hice cero y esa parte. Ahora yo puedo analizar el rango de A y el rango de B. Entonces, directamente yo comienzo a analizar el rango de A y el rango de B. ¿Qué implica qué es el rango? Ya, ok. Rango se conoce como la cantidad de filas donde que no existan términos vacíos. Entonces, nosotros sabemos que esta parte de aquí representa a A y esta parte de acá representa a B. ¿Listo? Entonces, para A yo tengo 3 filas y para B 3 filas. Entonces, el rango va a ser el número de filas en las cuales no hay ningún elemento nulo. Por lo tanto, yo analizo independientemente a A y a B. Para A, ¿cuál es el rango de A? Yo aquí en la primera fila tengo 1, 2, 2. No hay ningún vacío. Acá yo tengo 0, -3, -1. Hay un nulo. Perdón, nulo, no, no es vacío. Vacío es otra cosa. Hay un nulo. Entonces, solo hay un nulo. No me interesa, porque todos deberían ser nulos para no considerar. Entonces tenemos 2 filas hasta ahora. Y la última tengo 0, 0, 0. Los tres son nulos. Entonces, ¿cuál va a ser mi rango para A? Uy, perdón. ¿Cuál va a ser mi rango para A? Va a ser, a ver, perdón, va a ser 2. Y ahora mi rango para B, yo solo analizo este pequeño vector. Tengo la primera fila, un elemento no nulo, la segunda fila, un elemento no nulo, y la tercera fila, un elemento no nulo, es 3. ¿Se cumple la condición? ¿2 y 3 son iguales? No. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando los rangos no son iguales? El sistema de ecuaciones, solo voy a escribir el sistema. El sistema de ecuaciones es incompatible o inconsistente. ¿Qué quiere decir? Que no tiene solución. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahorita para demostrar? O sea, usualmente no se hacen las demostraciones así. De hecho, hay una demostración mucho más formal, pero eso la vamos a ver cuando estemos en el capítulo. Pero en sí, vamos a usar la última fila. Porque se acuerdan que esta matriz aumentada viene de la forma ax igual b. Entonces la última fila sería 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a 1. 0, 0, 0, 0 igual a 1. ¿Se cumple esto de aquí? No. Por lo tanto, no tiene solución, ya que por eso es que se dice que esto es inconsistente.
que cero sea igual a uno, no, es algo que es incompatible. Entonces, no tiene una solución. ¿Ya ok? Este es el primer ejemplo. Traje otros dos ejemplos para que veamos los distintos casos. Ok, hasta ahora espero que haya quedado claro. Voy a mostrar el siguiente ejemplo. Sí, espero que haya quedado claro. Si de repente no quedó claro, me lo pueden decir. Eh, ok, permítanme un momento. Déjenme abrir otra hoja. Ya, ok. Vamos a ver este sería el tercer ejemplo. Eso es lo primero que se debería hacer y eso creo que no lo hice la semana, la clase pasada y empecé a resolver. En buena hora era concesión determinada, pero en el caso de que no, siempre es necesario analizar este tipo de cosas al principio cuando estemos nosotros resolviendo. Y ojo, también hay otras formas de analizar este tipo de renglones que esto se los quiero dejar un poco más claro con los otros dos ejemplos. Yo tengo esta ecuación. X más y menos z igual a 0, 2x más y menos z igual a 1 y menos y más z igual a 1. Ya, ok. Si armamos nosotros, déjame llevar esto por acá abajo. Si armamos nosotros aquí la matriz ampliada, esto va a ser igual a 1, 1 menos 1, 0, 2, 1 menos 1, 1. Y por último, como x no está, 0, menos 1, 1, 1. Listo. ¿Qué yo noto que puedo hacer? Porque obviamente ya tengo un 0 ahí. Yo puedo realizar otro tipo de propiedades para armar ceros, ya que yo conozco la matriz ampliada. Incluso, algo que yo notaría por default es que yo puedo eliminar dos cositas. Si se dan cuenta que aquí yo tengo un menos uno y acá un uno. Si yo le sumo esta fila de aquí a estas de acá, yo hago cero todo esto de acá. Y únicamente me quedarían como libres independientes las otras dos, que incluso al libre independiente se quiere decir que me queda una sola variable y yo puedo armar un conjunto de soluciones. ¿Ok? Eso también, como les dije, es algo teórico y lo vamos a ver después, pero ahorita vamos a ver esta resolución, por ejemplo, F1 eh, más F3 y F2 más F3. Porque yo tendría uno menos uno, uno menos uno, menos uno, uno, menos uno más uno. Y como resultado yo tendría esto de acá. Uno más cero, uno. Uno menos uno, cero. Menos uno más uno, cero. Cero más uno, uno. Ahí yo tendría 2 más cero, 2. Uno menos uno, cero. Menos uno más uno, cero. Uno más uno, 2. Y por último yo tendría 0 menos uno, uno, uno. Ok. Ahora que en sí, ¿qué es lo que sucede aquí? Si se darán cuenta, eh, creo que tal vez hay otra parte en la cual yo pueda hacer 0. Ya, ok, por ejemplo, nosotros podríamos ordenar, ya, ok. Vamos a ordenar esta matriz y, por ejemplo, la fila 3 vamos a cambiarle de posición con la fila 1. Solo vamos a hacer ese cambio. 0 menos 1, 1, 1. Acá tendría 2, 0, 0, 2. Y acá yo tendría... No, perdón, el cambio, creo yo que aquí se van a perder, o sea, sí, se van a perder porque básicamente son los primeros ejemplos con matrices. A ver, como yo, no estaría bien darles una forma en como yo lo resuelvo porque tal vez no lo ven de la misma forma. Cambiamos la fila 1, perdón, la fila 3 con la fila 2, la posición. Y por ejemplo, yo tendría 1, 0, 0,
1. Y por ejemplo, yo tendría 0 menos 1, 1, 1. Y por último, yo tendría 2, 0, 0, 2. Listo. Entonces, ¿qué yo procedo a hacer? Esto de aquí y me faltaría esto de acá. ¿Y yo qué puedo hacer? Sencillamente la fila 3 menos 2 veces la fila 1, ya que menos 2 por 1 menos 2 y al sumar estos dos términos sería 0. Por lo tanto yo tendría 1, 0, 0, 1, 0 menos 1, 1, 1. Como ustedes se dan cuenta acá, chuta, yo no le veía la forma, cómo eliminaba. Y ustedes pueden hacer, cambiar el orden de las filas para verlo de una forma mejor. A veces no es necesario. Ustedes pueden resolverlo de tal forma porque por eso ya es con experiencia, claro. Al menos cuando estén empezando, sí, ordenen nomás las filas. ¿Ok? Entonces, acá yo me quedaría con 0, 0, 0, 0. Listo. Entonces yo analizo el rango. El rango de A debería ser igual al rango de B. El rango de A, que es esto de aquí, y el rango de B, que es esto de acá, yo tengo una fila teniendo al menos un elemento no nulo. Acá tengo dos elementos no nulos, entonces solo tengo dos filas. Y para B sucede lo mismo, solo tengo dos que son distintos de nulo. Entonces se cumple la propiedad, pero por lo tanto yo ya sé que existe una solución y que es un sistema consistente, no es inconsistente, ya que se cumple esta propiedad. ¿Ok? Entonces sabemos que existe una solución. Pero ahora, algo importante que yo debería destacar es que a mí me interesaría saber qué tipo de solución yo voy a tener. Si es una solución única o, o tiene soluciones infinitas. ¿Cómo yo sé que tiene soluciones infinitas? Cuando el rango de A es menor a n. ¿Pero qué es n? N es el número de variables que tiene el sistema. ¿Cuál es el número de variables del sistema? Tengo X y Z, son tres variables. ¿Cuál es el rango de A? 2. ¿2 es menor a 3? Sí. Por lo tanto, es consistente, indeterminado. O sea que tiene infinitas soluciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hubiese pasado si el rango de A hubiese sido igual al 3? Es porque tiene solución única. Y ya voy a mostrar un ejemplo de eso. Pero cuando es menor a n es porque tiene infinitas soluciones. ¿Y cómo yo plantearía entonces este sistema de aquí? Y ya, por ejemplo, la última matriz que tuvimos fue, a ver, permítanme, creo que era de la siguiente forma. 1, 0, 0, 1. Acá tendríamos 0, 1 menos 1, menos 1. Y por último, tendríamos 0, 0, 0, 0. Claro, todo. Ya, ok. Entonces, como ustedes saben, yo tengo aquí la matriz AX igual por B, solo que está de la forma aumentada, A sobre B. Ok, y por ejemplo, el primer término yo tengo que es, esto de aquí es X y es Z. Aquí yo tengo que X es igual a 1, ya que Y y C, o sea, en sí yo tengo la primera fila, ok. La primera fila es igual a 1 por X, más 0 por Y, más 0 por Z igual a 1. Entonces es 0, entonces me queda X igual a 1. La segunda fila yo tengo 0 por X, más 1 por Y, más menos 1 por Z, y esto va a ser igual a menos 1. Entonces aquí yo tengo Y menos Z igual a menos 1. Y aquí es donde yo decido cuál va a ser mi variable libre y cuál no. Yo voy a decidir que sea Z. Entonces yo tengo Y igual a Z menos 1. Solo despejé Y, ya que yo decido que mi variable dependiente sea Y y mi variable independiente sea Z. Básicamente aquí es como si estuviéramos armando una ecuación, ¿ok? No se asusten. Entonces, yo tengo mi solución de esta forma. X igual a 1, Y igual a Z menos 1 y Z
va a ser igual a un alfa, ya que las matrices trabajan en números reales, un alfa que pertenece a los reales. O sea, z puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, digamos que alfa sea 2. Entonces, yo tengo x igual a 1, y igual a 2 menos 1, igual a 1, y z va a ser 1. Y les aseguro que si ustedes reemplazan esto en el sistema de ecuaciones, va a cumplir. Entonces, z, cualquier valor que tome, va a estar a y. Y debería cumplirse. Incluso, para el sistema que yo tendría z menos 1, voy a volver. Fijémonos en esta ecuación de aquí. Menos y más z. Yo tengo, voy a abrir otra hoja. Menos y más z, y creo que era igual a 1, y yo sé que y es igual a z menos 1, y acá yo tengo menos por z menos 1 más z igual a 1, rompo paréntesis, cumple la propiedad. Por lo tanto, yo puedo usar esta ecuación teniendo mi variable z como una variable libre o independiente, y yo sabría que se arma un conjunto de soluciones infinitas. ¿Ok? Por último, voy a dejar, lo voy a dejar de ejemplo porque ya creo que no lo alcancé. Si gustan, lo pueden resolver y me lo pueden enviar. Igual yo trataré, bueno, si me escriben, pues yo lo resolveré en la siguiente clase, en los últimos minutos. Pero sería este sistema de aquí, que sería el cuarto. X más 2y más 2z igual a 1. 3x más y más 2z igual a 5. Y 4x más 3y más 3z igual a 8. Ya, ok, este sistema de aquí es un ejercicio propuesto, lo pueden resolver, y pues la verdad, como pista, les puedo decir que es consistente determinado. O sea, se va a cumplir esta propiedad de que el renglón A es igual al renglón B para que sea consistente, y determinado es que tenga solución única. ¿A qué me refiero? Que el rango de A va a ser igual a n. Por lo tanto, solo existe una solución. No vamos a dejar acá, como se darán cuenta, ¿por qué tengo infinitas soluciones? Porque z puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puede tomar cualquier valor y siempre se va a cumplir. En cambio, solo va a haber una solución. Por lo tanto, x, y y z tienen que tener valores únicos. A, B, C, y tienen que ser diferentes. Ya, ok. Entonces, pueden resolver tal cual por eliminación de Gauss y deberían encontrar la solución. Y pues, eso ahí, chicos. Espero que los dos ejemplos hayan sido claros, y pues si tienen alguna duda de repente con alguno de los dos ejercicios que planteé ahorita, me lo pueden decir, puedo repetir todo. Y asimismo, si tienen de repente algún tema el cual quisieran que yo se los dé aquí en unos minutos, yo lo puedo, les puedo ayudar con eso, ¿ok? Entonces, de mi parte, acabamos la sesión el día de hoy, así que se pueden retirar, chicos. Bueno, hasta ahora creo que solo quedan dos. Entonces, me avisan cualquier cosa. Y gracias por su asistencia. Ok, ya. Jeremy, detén la grabación, o bueno, te voy a escribir. Creo que tal vez no estás escuchando. Dale, Walter. Ya, listo, gracias. Dale, pues.